con el fin de brindar un espacio de comunicación abierto al diálogo sobre energía eléctrica, medio ambiente y sustentabilidad. Analía Rojas junto a Pablo Cairols te invitan a ser parte de Conectados, un nuevo programa de actualidad sobre el mercado eléctrico de nuestro país. Mantente informado en este nuevo episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en nuestro 10º programa, Analía, 10º programa, después de uno especial que tuvimos, que fue nuestra visita a Dubái, y en estas vísperas de fiestas, Navidad, Año Nuevo. Así que damos las gracias a nuestro invitado, quien tú vas a presentar, por haber venido en estas fechas que son un poco complicadas, a hablar de un tema que es muy atingente a la energía, que vamos de la mano con ellos, pero que nosotros como expertos no dominamos muy bien, y por eso es importante la presencia de Alex, que nos viene a instruir. Muy bien. Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno hacer este programa de fin de año. Teníamos un especial espacio reservado para Alex, hace tiempo lo andábamos buscando, así que sin más voy a pasar a presentarlo, como es nuestra costumbre de presentar a nuestros invitados con su currículum. Alex Godoy Faúndez, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor honoris causa de la Universidad de Wisconsin. Un tremendo currículum, ¿no? De investigador, de académico, y 20 años ya de experiencia en algo que para nosotros, como bien decía Pablo en su introducción, entendemos que es una materia cercana, ¿no?, al mundo nuestro de la energía, del mercado eléctrico, pero que sin embargo conocemos mucho menos, y por eso entiendo que hoy día es la oportunidad, ¿no?, y aprovechar a Alex para que nos hable de esta que es su especialidad, que se llama Sustainability Science. Entonces, bienvenido, Alex. Gusto de tenerte en nuestro programa. Nos costó juntarnos. Sí, como todos decían, no hagan este programa, no lo hagan, pero hoy día es el Día de los Inocentes, así que sí, casi además, podría haber sido una broma. Todo lo que digo hoy día no corre. De partida el disclaimer. Claro, o sea, cualquier cosa que yo diga esté mal, está mal. El disclaimer de inmediato. Dios. Oye, Alex, pero nada, mira, nosotros, bueno, tú has visto, te contaba yo de nuestro programa, un poco con Pablo, la idea de ir abriendo ciertas temáticas, algunas muy específicas relativas al mercado eléctrico, otras más amplias, con una mirada hacia la transición energética, el cambio climático, y por lo tanto en nuestro abanico de invitados hemos tenido diversos personajes, ¿cierto? Y gente súper entretenida que nos ha venido a contar desde su disciplina, desde su experiencia, un poco la mirada, ¿cierto?, de los repasos, que siempre creo que es importante tener dentro de los campos particulares de trabajo de cada uno, de sus desarrollos, y luego siempre la mirada hacia el futuro. Entonces, partamos por lo más básico, que te hacíamos un poco la introducción, esto de la sustainability, de la sustentabilidad y la sostenibilidad, que son conceptos distintos. Como ya es tardecito, vamos a tomar la libertad de ser un poquito más desprolijo en el lenguaje. Totalmente. Igual los científicos como que de repente somos medios pudorosos y empezamos con ciutiquería del tipo, no, pero es que tengo que decirlo. Innecesariamente. Hagamos un poco de historia. Vamos. A ver, Gro Harlem Brundtland, porque todos conocemos el reporte de Nuestro Futuro en Común de la Nación Unida de 1987, que le llaman el reporte Brundtland, que es bastante injusto para todas las mujeres que nos están escuchando. Yo como embajador de mujeres tengo que decirlo. Muy bien. Porque ella se llama Gro Harlem Brundtland. Brundtland es el apellido del marido, digamos. Entonces, pero como en Estados Unidos vale el apellido del marido, claro, Gro le llaman Brundtland, pero ella se llama Gro Harlem Brundtland, ex primer ministro de Noruega, que fue encomendada a desarrollar Nuestro Futuro en Común, que fue este reporte que por primera vez enuncia lo que se llama desarrollo sustentable. Entonces une dos conceptos abstractos. Uno, desarrollo, que si tú le preguntas a 20 economistas, va a tener 20 respuestas. Yo te puedo dar una de ellas. Y lo otro es sustentable. Entonces la típica pregunta que a mí me hacen, que es una pregunta espuria, que dicen, ¿es sostenible o sustentable? ¿Para qué estamos con cosas? Ella hablaba inglés y en las Naciones Unidas, en inglés, ellos utilizaron la palabra, por primera vez, sustainability. Pero cuando la Nación Unida en ese tiempo, en la época de los 80, cuando nosotros estamos viendo el despegue del Columbia, ¿te acuerdas que que explotaba? Digamos, se traducían los informes a 3 idiomas, que era el español y el francés. Sí. Entonces, cuando llega, parte en inglés la palabra sustainability, porque la palabra sostenibilidad en inglés no existe. Entonces, en el fondo, cuando llega a los españoles de complicar.
Claro. Bueno, esto viene de sostenere o de sustentare, pero empezaron como Ellos hicieron la diferencia. ¿Qué nos quieren decir? Y obviamente esto no pasó ni por la Real Academia de la Lengua Española, nada. Y ellos cogieron sostenible porque supuestamente sustentar viene de algo que tú tienes que apoyar y sostenerse algo que se sostiene a sí mismo. Y así nace. Que es simplemente por el origen lingüístico de la palabra, y después eso dio origen a etimología. muchos lingüistas estudiando si era sostenible y sustentable, y la discusión en el español, pero cuando yo escribo algo en inglés y tengo que traducirlo es sustainability. Listo, eso Entonces, es como cuando tú dicen accountability, Sí. ¿ya? Que es como decir, ¿qué es eso? Es una de esas palabras complejas de poder traducir. Entonces, cualquier discusión en términos de qué es sostenible o sustentable es una discusión que para los casos prácticos a nivel internacional no tiene ningún sentido. De hecho, hay gente que ahora ha inventado término autosustentable. Esa palabra en inglés no existe. Entonces, nosotros usamos sustainability. Ya. Para todos los Y en algo español, es- pongámonos de acuerdo. ¿Qué palabra vamos a usar hoy día? Por origen de nuestra lengua tiene que ser sostenible, por un origen, digamos, Ya, más bien sostenible, de lo voy a sostenible. apuntar. Entonces Ya. nosotros usamos, mira, fíjate que es paradójico, nosotros usamos desarrollo sostenible. Que, Ya. ojo, y muchos de los que estudiaron esta otra cosa histórica, yo soy académico, me gusta mucho la historia, cómo ocurrieron las cosas. ¿Ya? Muchos de los primeros aportes de la empresa en materia de cosas ambientales y sociales, piensa que la gente que trabajaba en medio ambiente era gente que era ingeniero en ejecución de riesgo, eran los seguritos de la Claro. empresa. Después se llamaron gestión ambiental y hoy ya se llama gestión de sustentabilidad y le ponen nombres parafernálicos. Y el mismo tipo que va mutando en el tiempo, es como la metamorfosis según Kafka, digamos, Ya. era experto en sustentabilidad, pero el tipo en realidad se dedicaba El a hacer mismo. otra cosa. El mismo Gregorio Samsa. El mismo. Ya. ¿sí? Es como gestión del talento humano, recursos humanos, gestión del talento. Coach. Es la misma. Persona. Entonces, Claro. pero exactamente lo mismo. Bueno, este tipo, digamos, cuando empezó el 2000, empezó el tema de la RC, la responsabilidad social empresarial. Y muchos de las primeras escuelas de responsabilidad social estaban en español, y además que la impronta de la lengua inglesa en Chile era baja. Entonces, muchos que son periodistas, abogados, relacionadores públicos, fueron a estudiar RCE a España y fueron los primeros gerentes de RCE de las empresas en Chile. De hecho, muchos todavía que son periodistas, comunicadores, etc. Exacto. Eso empezó a cambiar en la medida que la barrera del lenguaje empezó a bajar y empezaron a poner otros tipos de programas que iban más allá de la RCE, como los programas en Sustainability Management, que le llaman. Claro. Yo dirijo un programa de gestión de sustentabilidad único en Chile, hoy estamos en proceso de acreditación, muy orgulloso Muy bien. y único a nivel de Sudamérica. Paso el eslogan. por No, si acaso, totalmente, que vamos a quieren poner leer. el banner. Llevamos como 7 años en el mercado, así que digamos, no Eso. somos nuevos. Pero digamos que antes estos programas, cada vez ahora hay más ingenieros. Entonces, cada vez que tú hablas con un vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad, cada vez son más ingenieros y menos del área de las Exacto. humanidades, porque también las necesidades han sido Son complejas. distintas, O claro. sea, cuando hablamos de economía circular, ya no es como, no, tenemos que circularizar todo como un buen eslogan. No, eso Un hay que- proceso. es un proceso. proceso. Lo que estudiamos ingeniería Pongámosle es un métrica. balance métrica, balance de masa, digamos, que el agua hay que recircularla. hay que- Pero siempre metiendo la pata en todos lados. entonces, Petro. no, y además que se utilizan como palabras que le llaman los gringos buzzword o palabras de moda, que son como de la economía circular, mucha gente habla, pero muy poca gente sabe lo que es. Entonces, por ejemplo, te lo digo porque a mí me toca estar en el grupo mundial discutiendo la próxima ISO 59000, Yeah. ¿cachai? Estamos con los alemanes, etcétera, pero ojo, esto es que entre nosotros nomás, quien Yeah, más escuche, afuera te hay gente, ¿me entendí?, que inventa términos. O sea, me ha tocado de repente gente de otras latitudes, incluso europeos, que tratan de meter su cuña con, por ejemplo, con cosas que van más allá, pedirle a la economía circular, que en realidad son 7 corrientes de pensamiento Ya. de la ingeniería química de 1940, la ecología industrial, el biomimetismo, no es algo que partió ayer, o sea, Ya. el William McDonough, Ya. arquitecto que habla de la cuna a la cuna, el Cradle to Cradle se publicó en 1970, pero cuando nosotros estamos entrando, me entendía, al gobierno de Allende, después había un gap con el gobierno militar, bueno, todo esto ya estaba. La diferencia es que ahora tiene sentido estas estrategias, que se la acuña economía circular y que los ignorantes dicen que partió con la Fundación Ellen MacArthur, pero en realidad No. partió en China en 1990, ¿cachai? Son los chinos que desarrollaron la ciudad de esponja, que tú te das cuenta de que al final son términos que ya conocíamos, como ustedes conocen bien las eólicas, la solar, Claro. una tecnología que apareció en los 2000, una cuestión que conocíamos, o sea, una juguera podría ser, me entendí, lo más cercano a un aero El hidrógeno, digamos, de al hidrógeno. economía de los los 70, Zeppelines, los claro. Zeppelin andaban a hidrógeno, entonces no andemos cantinflando las cosas. Entonces hoy día tiene mucho sentido, y esto de sustentabilidad y sostenibilidad parte más bien por una anécdota histórica, más que por un pensamiento profundo de la lingüística. Y una diferencia sustentable y sostenible. digamos. Claro, Ah, y digamos que la gente que se pelea es bastante ignorante, porque en términos prácticos, si yo les pido a ustedes, digamos, que traduzcan todo al inglés, van a tener que usar Sustainability. sustainability. Y listo. Y listo. Oye, Ya, entonces, desde el punto de vista... Aclarado, zanjado el tema. Sí, sí, porque además en nuestro mundo, ¿no? En nuestra industria, se habla generalmente de energía sustentable.
Es parte de títulos de proyectos de ley, de objetivos y misiones, Claro. sí. Entonces hay una... En términos operativos, yo vengo del mundo de la ingeniería, para mí son sinónimos intercambiables. Excelente. Totalmente. No. Ya. Oye, genial la introducción que nos ha hecho Alex. Ya, pero vamos ahora. Vamos al porque beef. Ya que estamos hablando de eso. Un ejemplo de ciencia de la sustentabilidad, que es lo que Eso. nos hace. A ver, Claro. nosotros, Cuéntanos, ¿qué es lo que haces en tú? palabras, ¿A qué te en dedicas? palabras pitucas, nosotros tratamos de crear modelos para poder entender los sistemas socioambientales. Ya. Ya. Que algunos se aproximan desde el punto de vista, ponte tú, mucho más de terreno, etcétera. Como buen ingeniero, lo que tratamos de hacer es decir, mira, hay un escenario, si el mundo lo construimos por capas, hay una capa física que me distribuye los recursos naturales, después viene una capa, digamos, humana, que es donde tú estás anclado, y después tú tienes una capa de políticas que hay más arriba que condiciona estos flujos. Entonces, si yo miro, y eso es lo que yo me dedico, miro el mundo como un flujo, un análisis de flujo de energía y materiales, el agua, la energía son flujos a través de un sistema, y tenemos que tratar de predecir cómo estos sistemas naturales se modifican en torno a la política y cómo la sociedad, que son los actores que funcionan ahí, actúan en base a estas políticas, y eso afecta a los sistemas naturales, o cómo los sistemas naturales afectan, por ejemplo, el cambio climático, a estos sistemas que cambian la política. Entonces, es un poco muy similar a lo que se llama hoy día, que es otra ciencia muy antigua, que son sistemas complejos, que hoy día la llevan la vanguardia los que modelan físicos. Bueno, trabajo con físicos, Exacto. como Mauricio Herrera, digamos, que ellos le ponen la carne, ¿ya? Yo pongo la parrilla y el gas natural, para no decir carbón, No, el no, carbón por no favor, está, digamos, estoy bien. ya el gas natural, y ellos le ponen, digamos, la carne al sistema. ¿Y el equipo cómo está armado? ¿Cuáles Mira, son las tenemos diferentes ciencias en las que una trabajan? psicóloga ambiental, que es Daniela Saralegui, que trabaja en dándonos las directrices de cómo se comportan los agentes. O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, en el mercado eléctrico te decía, ¿cómo se comportan las mineras? Bueno, ella podría asumir ciertas reglas de comportamiento, ¿ya? Que no es lo mismo, por ejemplo, o sea, a mí me prohíben, por ejemplo, en los seres humanos, no es lo mismo una prohibición para alguien que tiene entre 30, 40, 40, 50, 50, 60. No es lo mismo. Exacto. Esas son reglas de comportamiento, como modelaciones basadas en agentes. Mauricio Herrera, que es matemático y físico, es doctor en física, doctor en matemática, le pone los modelos matemáticos para poder entender cómo son los resultados. Después está Diego Rivera, que es hidrólogo, que mete el agua. Yo meto balances de masa y los convierto en energía. Entonces, para mí el hidrógeno entra como masa, no entra como, para mí entran kilogramos de hidrógeno, Claro. no entra, digamos, no entra en terajoule, digamos, no entran kilogramos de hidrógeno. Y después vienen, por tu colegas como Mauricio Varas, que te dice, ya, si los transportes va a ser así, o yo cambio mi cadena logística, o la corto, cómo cambia la demanda, y después empezamos a ver los efectos distribucionales a largo plazo. Ahora, no publicamos todo eso, sino íbamos publicando piececitas. Entonces, cuando tomáis los papers, es como armar un puzzle. Es como si la Mona Lisa estuviese armada de distintas piezas, que para entender la foto tenéis que tenerlas todas. Entonces, ¿Y en los últimos trabajos que han realizado, No hemos ¿nos podéis contar un poco, por ejemplo, que estén relacionados ojalá con el mundo eléctrico? con el mundo eléctrico. hidrógeno, Por ejemplo, con esas cosas? hemos hecho con Lorenzo Reyes, que es decano ahora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, y con Carlos Funes, que antes estaba en el Centro Nacional de Hidrógeno de España, empezamos a estudiar, bueno, cuánto podría ser el potencial de reemplazo, digamos, de hidrógeno en camiones mineros. Antes que estuviera toda esta farándula, digamos, de los camiones dando vueltas, Claro. digamos, y fuimos de los primeros en Qué buena decir... palabra, farándula. De hecho, nosotros le dijimos a la Corfo, y lo conversamos con Marcelo Angulo, no tengo ningún problema en decirlo, que en un fondo el primer concurso Corfo que se hizo, un consorcio para mover un camión de hidrógeno, era absurdo. ¿Por qué? Porque en un fondo era como de la noche a la mañana querer meter el hidrógeno como al Titanic. Entonces, Claro, en un fondo no había que tenía dividir el ningún sentido. concurso, y lo planteamos, le dijimos, es mejor dividir el concurso en dos tipos de envergadura, porque las naturalezas, aquí empieza la ingeniería mecánica, la ingeniería química, la naturaleza de los camiones más pequeños, y arriba son tecnologías completamente alternas. Pero ellos querían un concurso, no, que tenía que ser el camión andando hidrógeno, y después otra cosa es cómo se lo metía el camión. Porque en el fondo tenéis que meterle un balón, lo metí a alta presión, lo metís con un carrier, lo podéis reemplazar con petróleo. Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo que son tan, yo creo, sistemas. ¿Qué pasa si el hidrógeno entra como amoníaco? Porque obviamente ya después le ponen amoníaco verde, lo mismo le pongamos colores, amoníaco. Amoníaco si se quema, ¿cuánto es la tasa que puedo reemplazar? ¿Cuántas horas de operación? Entonces empezamos a hacer los cálculos matemáticos por operación para saber cuánto realmente se puede producir, y llegamos a un frío número en que era imposible con lo que estaba en ese concurso.
¿ya? Por la generación, o sea, había como que tomar todo el sistema eléctrico, digamos, y convertirlo en hidrógeno para poder hacer andar los camiones. Entonces, debido a la ineficiencia lo estoy simplificando, de transformación. pero era muy caro porque en el fondo eso era la única forma en que toda la energía renovable hicieran eso para hacer hidrógeno verde, para poder bajar de los $10 en ese minuto el kilogramo. Yeah. Eran las modelaciones iniciales, o sea, esto ha cambiado, me estoy remontando prácticamente 7 años atrás. 7 años atrás. ¿Ya? Entonces era como, sí, porque en un fondo para producir hidrógeno verde se necesita energía verde. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos son los terajoule que tengo que reemplazar en términos de todo el petróleo que consumen todos los camiones de la minería, asumiendo que los camiones usan eso, ¿ya? Y reemplazar, bueno, tenemos la energía suficiente. Y esas son las preguntas que nos hacemos en ciencia de la sustentabilidad. La eficiencia. Para sustentar esa producción de hidrógeno verde con este sistema eléctrico que tenemos, porque el sistema eléctrico tiene que dar bastos no solamente al hidrógeno, tiene que darle basto, digamos, a la casa, al domicilio. Exacto. Incluso en Europa hay que calcular también a lo mejor el crecimiento. El crecimiento, a lo mejor, no sé, como a lo europeo. O sea, en el fondo, ¿qué pasa si nosotros redistribuimos, por ejemplo, y generamos nuevas condiciones de borde en términos de tomar este hidrógeno, pero ahora meterlo en un 5% a las cañerías como se hace en Europa, por ejemplo, con gas natural para poder enriquecer en términos de poder calorífico? Bueno, esas preguntas nos hacemos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay estudios de ciencia de la sustentabilidad como súper choro, por ejemplo, el número de viviendas va a aumentar o va a disminuir? Pues, por ejemplo, si el número de viviendas aumenta o disminuye, ¿qué pasa con la demanda eléctrica? Si esa demanda va dando con un crecimiento poblacional, como también va dando un abasto con respecto a la necesidad de energía. Era otro de los supuestos que tenía ya en el estudio. Exacto. Alex. O sea, complejizas. Perfecto. Más allá de decir una central por otra central, lo complejizas como diciendo, ya, pero si esto se distribuye como si fuesen canales. Claro. ¿Cachai? No, sí, te entiendo. Y ahí empezamos como a jugar con esas complejidades. Y después de este fallido estudio, digamos, donde no había suficiente. No, si nos presentamos, pues se declaró desierto. Nos presentamos con el Centro Nacional de Hidrógeno y junto con la Universidad Católica, y al final se declaró desierto el concurso. Y después vino el segundo concurso, que se zanjó ahora, que nosotros no fuimos, sí fui al Centro Nacional de Hidrógeno con mis colegas de la Santa María, que lo separaron en dos, en camiones que usaban electrolizadores y en camiones que usaban, digamos, directamente hidrógeno, algún tipo de celda combustible, y el otro era algún tipo de combustible, ya sea por combustión directa, digamos, o algún tipo de carrier, qué sé yo, etcétera. Se separaron en dos, que era lo más lógico que se había propuesto en ese un principio. Claro. Oye, Alex, entonces al final... Pero perdimos, fue una historia fallida. Es como no fuimos a Brasil, jugamos de lo lindo, pero perdió 3-0. ¿No? Pero la ciencia está llena de esa historia, no, me o sea, por cada proyecto que ganamos pierdo 20. Entonces, modelación de sistemas complejos en el fondo para predecir impactos de varios elementos. Tú construyes balances de masa y energía, ¿cierto? Quizás la diferencia sería que estos sistemas complejos en mi área están reducidos a sistemas socioambientales. Y socioambientales, claro. Es que ahí es donde está la potencia del valor, porque nosotros hemos visto y estamos acostumbrados a los estudios eléctricos que dicen ya, vamos a sacar carbón, vamos a meter renovable, tenemos que meter almacenamiento. Pero si tú recuerdas, cuando teníamos el capítulo con Sara Larraín, ella hablaba justamente de cómo la sociedad está inmersa dentro de los cambios y los sistemas complejos que Alex nos está proponiendo incluyen capas socioambientales, socioeconómicas, que permiten meter a la simulación. Hay una linda historia que una vez nosotros estudiamos, que me tocó contar. Eran 2 papers que salieron en el PNAS, como dicen los ciúticos, que se llama Proceeding National Academy of Science. Para ser publicado ahí tiene que ser invitado, o sea, no se publica cualquier burraca. Entonces, hay 2 estudios que tienen que ver con el sistema eléctrico que ejemplifican muy bien lo que tú dices. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron la pregunta, dijeron, ¿por qué ha aumentado el consumo eléctrico de las viviendas si en realidad... pero de los alimentos, así partió. Después se fue eso a México. Y eso fue lo que yo... ¿Por qué el consumo de los alimentos se disparó cuando en ciudades en las cuales las tasas de crecimiento o de fertilidad, de natalidad han disminuido? ¿Cachai? Entonces, cuando empezó a analizar esto, era porque aumentó la tasa de divorcio. Sí, pero claro, simple, los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, cuando hay una pareja que se divorcia, se crea un tercer hogar. ¿Ya? Que en un fondo es usualmente, digamos, no sé, se va uno de los parientes y tú tienes o duplicas los consumos. O sea, esto va a ser súper conservador, yo soy súper liberal, pero la máxima eficiencia es el hogar porque una ampolleta ilumina 4. Exacto. Pero cuando tú te divorcias, tú creas al final 2 hogares distintos en los cuales los niños se duplican los consumos. Exacto, y ellos modelaron la pernoctación de los niños en ambas partes y los consumos de los supermercados aumentaban porque los papás compran yogur para los niños que no se los comen y se botan, y los otros están allá, entonces empiezan a comprarse en ambas, y obviamente tú tienes 2 cuentas que se reducen, pero no se reducen a la mitad, no es una reducción
explicación tácita. ¿Por qué? Porque como los niños pernoctan en ambas partes, es como que yogur que se se echan a perder también. Exacto, entonces en un fondo se empezó. Bueno, ese mismo se hizo en Ciudad de México, porque también se disparó, y ahí fue más tonto todavía, porque antiguamente en la Ciudad de México la gente, los mexicanos podían dormir la siesta, lo que acá se llama la snack. Sí, la siestita. Claro. ¿Cachai? Bueno, los tipos hicieron una ley súper complicada que fue quitar la cuestión, porque como estamos todos en la productividad y como la productividad fuese trabajar tantas horas, como si yo trabajara más sentado acá que, digamos, no sé, en una hamaca pensando. Y como dice el chiste, ¿para qué trabaja tanto? Para descansar. ¿Y qué cree que estoy haciendo ahora? Que ojo, yo creo que lo que más nos falta es tiempo para pensar, porque hacemos cada burrada. O sea, si hubiésemos pensado un poco más, no tendríamos el puente Caucao. Por eso digo que yo creo que de repente es bueno tener una jornada más baja, pero más productiva, ¿cachai? De hecho, hay mucha gente que pierde el tiempo en las pegas, esa es mi opinión, digamos. Pero no porque no la quiera perder, sino porque está obligado. ¿Ya? O sea, tú decís de repente, sabes que me puedo quedar trabajando 10 horas y me puedo quedar trabajando 4. Pues al final tú sabes cuánto ni existe. Yo creo que existe una autorregulación y yo creo en el ser humano que se autorregule. Bueno, pero volviendo al tema mexicano. vamos. Volviendo al tema mexicano, bueno, estos tipos le quitaron la cuestión de la ¿cómo se llama? De la siesta. Yeah. Entonces, obviamente eso significó que la hora de almuerzo disminuyó. Bueno, la discusión es que en los países tropicales que están entre los trópicos, ¿cachai o no? La siesta es algo normal, es cosa que ustedes vean en National Geographic, que el león después que se come una cebra se duerme. Entonces dormir es parte de poder bajar la temperatura y también de ser eficiente en los metabolismos. Si no, pregúntenle a mi querido amigo Pancho Bocinovich, Premio Nacional de Ciencia, trabaja en ecofisiología. Dicho eso, los mexicanos empezaron a trabajar, pues entonces obviamente al empezar a trabajar en la hora de más calor, obviamente eran menos productivos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se forraron a ¿qué? Aire acondicionado. Obviamente. Entonces, si nosotros los proyectamos ahora, exacto, hay que refrigerar el tiempo que tú te dedicabas en tu casa y los costos energéticos empezaron a subir porque las cuentas de electricidad en los aire acondicionados empezó a subir y eso generó un pic que hasta el día de hoy en Ciudad de México no se lo pueden sacar y que tendrían que reformar el código laboral. Entonces, torpezas tan grandes como esa te pueden cambiar. Pero interesante. ¿Cachai? Es como cuando es como efecto mariposa esto, ¿no? Exacto, y te genera y tú dices, pero vayan, está en PNS, digamos, busque, digamos, Ciudad de México, y ahí está, digamos, la cosa documentada con los datos, que es lo mismo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿me entendí? Si es que hacemos casas eficientes energéticamente, porque la gente dice, ¿qué tiene que ver la casa con el sector eléctrico? Bueno, demasiado, porque si todas las casas tienen una tramitancia térmica tan mala, te vayas a forrar de ventiladores y, digamos, y estufa eléctrica, estufa de gas. Les voy a contar algo. En hartos condominios a nivel de Santiago se han producido caídas de tensión producto del uso de simultáneo de piscinas, aire acondicionado, saltan los tapones, como decían la abuelita. Claro. Entonces, quien no quiera ligar esto con el sistema eléctrico está fregado, porque en el fondo nosotros en el FONDAP CREAM, nosotros tenemos el FONDAP CREAM, somos parte de la Universidad de Concepción, la Frontera Democrática del Desarrollo, tenemos el FONDAP, así como el CREDO, el CIGIDEN, está el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, y nos dimos cuenta de que como empezamos a cruzar estos temas con alimentos, pues la energía, a pesar no es ilimitada, tenemos que distribuirla, hay un trade-off ahí, nos dimos cuenta de que en un fondo, claro, las proyecciones de las olas de calor que proyecta la MAISA, etcétera, nosotros también las tomamos como usuarios, te pueden decir de que por cuántos grados va a aumentar un aire acondicionado y de qué potencia. Entonces, si uno dice, bueno, si aumentamos una tasa de aire acondicionado de tantos kilowatt hora y ampliamos las olas de calor en los marcos de ventana, nosotros podemos modelar y decir, mira, en Santiago, dado las condiciones de aquí a los próximos 15 años, de un aumento en verano en tantas horas y asumiendo un supuesto de tantas horas de uso de aire acondicionado por día, tú puedes saber cuánto va a aumentar la demanda y cuánto te puede llegar el corte. Y eso significa que en un fondo va a tener una mayor cantidad de demanda. Entonces, si obviamente tú tienes un sistema hídrico, aquí lo digo ya con la investigación que hacemos, un sistema hídrico en el cual nosotros estamos viendo que los embalses y las represas no son capaces de llenarse a niveles que son capaces de generar, digamos, un flujo constante a la demanda, vamos a tener en un fondo restricciones. Por tanto, a mí no me sorprendería que se tenga que, por emergencia, dado ese crecimiento eléctrico que es domiciliario, de repente tener que mantenerse un sistema backup energético, los cuales no nos gusta. Entonces, después nos ponen otro escenario. Bueno, entonces, ¿cuántas baterías o almacenamientos tenemos que tener para poder avanzar en la descarbonización? Por ejemplo, sacar fuentes de energía fósiles, asumiendo que ya la hidroelectricidad no es lo que pensábamos, pues si no se llenan, pues vayan aquí a un embalse. Entonces, ahí empezamos con estas complejidades, ya me puse a hablar más serio, más de ciencia, si se dieron cuenta, y de menos talla. Ahí empezamos a darnos cuenta que existe una interrelación entre cambio climático, entre aumento de evapotranspiración de los embalses que generan estabilidad al sistema eléctrico, entre aumento de demanda domiciliaria, entre sistemas regulados, y al final te puedo decir, bueno, ¿y cuánto va a ser tu tarifa? Claro. Es que ahí es donde tenemos una tremenda disyuntiva y puede existir un gran aporte, porque las proyecciones de demanda
que utilizan el sistema eléctrico de manera tradicional no incluyen en absoluto esto. O sea, son sistemas que todavía se basan en la misma forma de proyectar y básicamente de hace 10 años atrás. Y cuando relacionado con crecimiento económico, pero de una forma muy lineal. Muy burda, muy muy lineal, burda. econométrica, todo lo que tú quieras, no pero al entra en el final detalle, a lo es mejor una en el ecuación número, lineal. no creo que ni siquiera que en el número grueso le chunten. ¿Para qué hablar de lo que pasa en el mix que está adentro para poder cubrir esa demanda que proyectan? Y de los sistemas de transformación que hacen que haya variaciones en los horarios puntas o en las formas de demanda que menos están, O sea, están pensémoslo, puestos ahí. pensemos un problema bonito como de investigación en términos de mi área, que se llama Sustainability Science, metiendo sistema eléctrico y comportamiento. Nosotros tenemos un problema en Santiago, que Santiago es una ciudad, como dice mi colega Carlos Aguirre y Pablo Alar, digamos, una ciudad esparcida, digamos, una ciudad que esto no es Manhattan. O sea, por más que seamos snob y la gente le gusta irse a Nueva York, sentirnos, digamos, los del Global North, como se llama, esto es una ciudad latina, tenemos 8 millones de habitantes y obviamente, discúlpame, pero la gente, me hablan los jóvenes que ganan menos plata, no, pero ¿cuál es el sueño americano? El sueño latino es ganar dinero, comprarse la casa propia. Y ojalá el medidor propio, decíamos nosotros. Claro, y ojalá que sea ojalá en chamicero, ojalá que sea, me entendí, en lugares más afuera, para que los niños corran. Hay que echar lo típico que usan los niños. Espacio, claro, y después para tener una piscina también. Para tener una piscina, después te cuenta que tenés que pagar jardinero, cortar el patio, un montón de cosas. Viene un cacho vivir fuera. Uno no sabe lo que se está metiendo. No, para nada. O sea, yo preferiría vivir al lado Central Park y bajar abajo, digamos, que me entendí, tener un patio. Pero tienes que tener parques para eso. Claro. Volvemos, pero eso lo podemos modelar, y esa es la gracia de la ciencia de la sustentabilidad, que no es como estudiar el sistema con la complejidad del sistema. Nosotros creamos un escenario. Entonces, por ejemplo, yo te digo, me gusta la electromovilidad, yo soy un hincha de la electromovilidad, tuve el primer auto híbrido ahí que se vendió de una marca especial, y no compré eléctrico porque tenía donde cargarlo en ese minuto y era muy caro, tenían que bajar los precios, mando el mensaje, digamos, a todos los que pueden escuchar. Hoy día me vinieron a dejar en un auto eléctrico. Son exquisitos. Son ricos. Pero yo, ¿cachai? Por ejemplo, yo vivo en un departamento y el departamento te dice, ¿dónde lo cargo? ¿Dónde lo cargas? No podía, entonces tienes que tenerlo en tu casa. Entonces, si no es ¿cómo asocias el consumo de un área común, que podría ser un cargador eléctrico en un condominio, cuando tú no lo tienes asociado a tu medidor? Por ejemplo, y podría ser como innovación inmobiliaria, que por todo condominio voy a tener un cargador eléctrico mínimo, rápido, o 2 o 3, digamos, ¿me entendí o no? Y se prorratean los gastos comunes. Que es lo mismo que conversamos respecto los paneles solares. Y los paneles solares, que esa cosa ya debería venir de cajón hace mucho. Debería ser norma de construcción, pero bueno. O sea, es decir, peor todavía, o sea, por cada 100 condominios, me entendí, a 3 paneles de 2.5, por decirte Imagínate la puerta. algo sentido, podéis transformar un condominio en una mini central. O sea, en una mini central, digamos, si multiplicáis 100 casas por 2.5. Microredes, o sea, aquí estamos con cosas. Es mirar los temas de forma distinta. Imaginarnos de que y una palabra que yo creo que todavía le tenemos mucho temor, que es la planificación, en el fondo, la planificación de ciudades, la planificación energética. Tiene que ver un poco con esta capacidad de modelación. Ningún condominio en Chile, te lo puedo firmar, o inmobiliario, cuestión de construcción, te dice hoy día, este condominio proyecta una demanda eléctrica de tanto. No. Desafío, ninguno. Ni siquiera las viviendas sociales que hace el gobierno, y que nosotros sabemos, porque en realidad los tapones tienen un cierto... O sea, nosotros sabemos cuánto pueden dar, porque el tapón tiene un máximo. Exacto. Entonces no puedo decir, bueno, el máximo de este condominio es este. Simplemente teniendo ese cálculo, te ayuda mucho, porque tú decís, tenemos tantas viviendas entre tantas UF, o sea, las de FL2 sabemos lo que miden, sabemos cuántos tapones tienen, ¿cachai? ¿No? Entonces, en el fondo, tú podés decir más o menos cuánto va a ser el consumo. Carga, entonces, dicho eso, tú decís, ok, puedes poner estamos especulando, una normativa de decir, mira, cada casa va a tener un máximo de inyección del sistema de y por sobre ese tiene que tener energía renovable. Puede ser. Entonces, por ejemplo, casas que no son de FL2, sobre 140 metros, tienen que tener un máximo, y de ahí para arriba, bueno, que invierta energía solar, porque se ponga súper fotovoltaica. Oye, y ni siquiera las distribuidoras tienen esta información, porque yo me imagino que las distribuidoras, a partir del hecho de tener... Yo no sé. Mira, como diría mi amigo Carlos Aguirre, es cruzar el censo con el medidor. Claro. Que es cruzar la cuadra y la manzana, ¿cachai? Pero lo que a mí más me preocupa es que nosotros, el sistema eléctrico, arma licitaciones para esto. Arma licitaciones que tienen... un tremendo impacto, además. Y que tienen gran impacto, pero hacer el doble clic a la demanda es poco lo que se hace en eso. La capacidad de segregación. La modelación más gruesa que yo he visto han sido de investigadores, Analí y Pablo, que son tomar todos los techos y decir, esta es la superficie máxima. Pero yo lo diría al revés, o sea, pensando en una línea de construcción de vivienda social, el gobierno debiera tenerlo esto como indicador, porque cada vivienda social... Nosotros sabemos cuánto es el máximo, ¿me entendí?, en peraje tiene que tener en la casita, digamos, ¿me entendí? Entonces, si construimos 1000 casas
o viviendas sociales, esto es el máximo de demanda que yo tengo que sustentar, ¿me entiendes? ¿No? Incluso para políticas de subsidio podría ser. Por ejemplo, si yo digo que ya que vamos para allá, digamos, una economía del bienestar, asumiendo que vamos para allá, digamos, y voy a decir que voy a subsidiar, ¿me entendí? Las casas que son, ponte tú, viviendas sociales menos 700 con un cierto nivel, en vez de... Mi amigo Marcelo Mena me va a matar. En vez de 700 casas con paneles, yo Está podría llamando, decir... Está llamando. Podríamos decir más que 400 casas o 1000 casas con paneles, vamos a hacer cuál va a ser el subsidio para esta. Y ahí el gobierno podría transformarse en un comprador y entrar como el programa Marco, pero comprar energías renovables. ¿Me cachai? Porque yo estoy comprando para estas viviendas y podría hacerlo. Y podría ser un actor más y que el poder de compra del Estado es un poder de compra que remesa la competencia. Totalmente. Entonces es como en Francia, cuando tú pagáis como por la solar, por la otra, el Estado puede decir, aquí yo lo voy a comprar solar para todas estas casas, pues estas casas yo les voy a asegurar un subsidio, ponte tú, de un X% en la cuenta, porque sé cuánto me salió cada casa. Bueno, estas reglas matemáticas se pueden crear de acuerdo a las preguntas que nos hacemos. Y no podemos hacerla en términos de costos, ponte tú en ventiladores, podemos hacerlo en costo, ponte tú sistema eléctrico, etcétera, etcétera. A ver si logro ponerte... Perdona, a lo mejor hablé muy rápido. No, está súper entretenido. No, pero sería muy interesante que nos plantees, por ejemplo, tu visión con nuestra planificación de descarbonización, que algún día esperemos que en el futuro sepamos qué año es, pero que ya tiene ciertas fechas instaladas. Tiene una ambición. ¿Ya? Si tú tuvieras que hacer una modelación de esto para ver las diferentes, porque no solamente es descarbonizar, hay muchas otras cosas que poner. ¿Cuáles son las diferentes capas que pondría? Y si nos puedes mencionar algunas de las métricas de los on-off que tendrías entre medio en este sistema. O sea, lo que ya ha hecho el gobierno con la planificación eléctrica a largo plazo, incluyendo la descarbonización, para mí sería el escenario base. ¿Ya? No sería el escenario final. En el fondo yo tomo, es el escenario base. O sea, si se juntaron, porque uno también participa en la planificación, si va el Carlos Barrite llama, y cuando estaba el Javier Busto, ya no, arma la cuestión, ya. Y uno trata de ponerse de acuerdo en la medida de lo posible. Para mí la planificación eléctrica a largo plazo es el escenario base. La pregunta es, ¿cuántos escenarios alternativos hay? Y a pesar de que, enojarse a la raíz, de qué escenario... El BAU, entonces, es la planificación. El BAU es la planificación, anecdóticamente el BAU, porque es lo que el gobierno va a hacer. O sea, el gobierno, para mí el BAU es lo que el gobierno va a hacer, por tanto, eso para mí es el BAU. Entonces, en vez de crear estos escenarios medio ficticios, de escenario energético, etcétera, yo creo que habría que crear modelaciones por sistema. O sea, ponte tú, el sistema constructivo tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir porque en un fondo el número de casas que nosotros es mucho más decisitorio que el crecimiento. Porque claro, yo no puedo consumir más de lo que me aguanta el tapón. Tú estás diciendo que esa es una variable que podría hacer que tu sistema varíe de manera importante. Por eso, porque tú estás diciendo, las edificaciones, primero hacer un retrofit de todas, y hay que hacerlo, no hay que pagar y meterse más al bolsillo. Un retrofit, digamos, de que yo pueda, como se quería hacer con los medidores inteligentes, que fue una gran polémica, pensarlos como... tenemos que saber cuánto está consumiendo cada hogar y cuánto es su capacidad máxima y permitida. ¿Por qué? Porque yo podría crear un montón de reglas ahí. Yo podría crear primero voy a saber cuánto es el consumo energético por hogar y el consumo máximo que voy a tener, el número máximo construido, no tengo más. Entonces, como ingeniero, ¿cuánto es lo que podéis consumir lo que está construido? Claro. Dime cuántas casas hay, tú decir cuánto está el... Ahora, no es solo eso, porque también en función de los escenarios tú puedes orientar otras políticas. Perfecto. Que van a... Que uno yo podría pensar, no, viejo, si esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, están relacionadas. Por ejemplo, supongamos que aquí voy a tener un tema peludo, van a matar. Ya, dale. Supongamos que estamos hablando de la tarifa. De la tarifa, digamos, que regular, que voy a pagar el ciudadano, no hablemos el cliente libre, no hablemos el ciudadano de a pie. Señora Juanita. La señora Juanita, ¿entendió? La señora Juanita va a tener que pagar algo a alguien. Entonces tú decís, ¿sabes qué? Yo, como se hace el día de hoy día, obviamente tú regulas a la empresa. Y está muy bien y ha funcionado muy bien, para que estamos con cosas. Pero se trabaja sobre un modelo en el cual la demanda proyectada es distinta a la demanda real y muchas veces se asumen ciertos beneficios. Pero yo podría decir, no, pues voy a crear un incentivo al ahorro. ¿Cómo? Yo voy a decir, bueno, si yo ya tengo medida que una vivienda social, ¿cuál es su máximo consumo? ¿Ya? Yo podría decir, ok, estamos pensando en economías del bienestar. Que hay un máximo establecido hasta, por ejemplo, los DFL2. El DFL2 va a correr por tarifa regular. El que quiera ir más allá del DFL2 o paga la diferencial por sobreconsumo, que es distinto al modelo, ¿ya? O el tipo yo le promuevo, y ahí está el incentivo al recambio de energía solar domiciliaria. Es distinto, porque entonces el tipo me da lo mismo si tiene 10 piscinas enormes
y quiere tener aire acondicionado todos los días, pero pero no me afecta el sistema. Él no me afecta el sistema. Claro. Entonces yo le otorgo seguridad al sistema sabiendo que lo máximo que voy a consumir es lo que está construido, y cualquier persona que quiere consumir por sobre ese sistema debería invertir solamente en energía fotovoltaica y poder. Entonces así le empezáis. Ojo, estamos especulando y creando ciencia ficción, pero podrían ser políticas, como tú decías, mucho más innovadoras que simplemente decir, no, modelos tarifarios, etcétera. Y además que tú este ejemplo que diste, lo puedes... Disculpa, estaba súper fuerte el micrófono. Tú este ejemplo que diste se puede extrapolar a una industria, una faena minera. A todas. A todas. Entonces... A todas. En un fondo, como tú se puede hacer mucho más. Tú dices, por ejemplo, si una industria va y le compras al sistema eléctrico como cliente libre 10, por decirte una cosa, y por algo aumentó la producción, te compraron más los chinos que si yo necesito un poco más, obviamente tú vas a salir a comprar y hoy día funciona la regla del mercado, ¿cierto? Yo podría decir no, porque lo principal, el leitmotiv es la estabilidad del sistema. Por lo tanto, si tú vas a comprar más, todas las externalidades de la sobrecompra del sistema que se van a distribuir entre todos los actores, o sea, vas a prorratear tu impacto, asúmelo tú. Ya. Yo los quiero llevar ahora, Alex especialmente, a la discusión a propósito de lo que estábamos hablando recién, de cómo ha ido cambiando, cómo cambiará la demanda eléctrica, cuáles son básicamente los escenarios base que tú deberías estar tomando para efectivamente modelar adecuadamente además los impactos de los otros usos de energéticos que vamos a tener, pero te quiero llevar al plano... Es terrible. Sí, de la electrificación de los consumos. Mira, IRENA, y lo hemos dicho varias veces acá en el programa, dice que para la reducción de emisiones que necesitamos al 2050, básicamente tenemos que descansar en 3 pilares fundamentales. Uno es más energías renovables, el otro es más eficiencia energética, el tercero se llama electrificación de los consumos, y el otro 30%, el 70% se logra con eso, ¿no? Esa es como el peso de estos 3 pilares. El resto dice, usted hágalo con hidrógeno verde, con electromovilidad, en fin, pero aquí el peso de la reducción de emisiones se reparte entonces en estos 3 grandes ámbitos en el fondo de acción. El peso entonces de la electrificación de los consumos, a propósito de toda esta conversación, además me encanta la volada en la que lo fuimos, de modelos, etcétera. ¿Cómo influye entonces el peso de la electrificación en los comportamientos, ¿cierto?, del cambio o del recambio de combustible? El reemplazo básicamente de calefacción, transporte, ¿cierto? Agrega la eficiencia energética como básicamente una capacidad, ¿cierto? Hay varias teorías de lo que es eficiencia energética al final. Tú podrías tener también una definición de eso, pero básicamente entendiéndola como una capacidad, ¿cierto?, de producir o consumir con menos energía y tener un determinado nivel de confort, ¿no?, que no se vea afectado. Yo aquí quizás voy a cometer 2 infidencias. Dale. Una, ¿para dónde va la línea de investigación que nosotros estamos haciendo? Que no debería decirlo, porque siempre me han dicho que no se compone con la ventana abierta. Ya. Soy aquí está tremenda. A ver, De Spotify y de YouTube no sale. Partamos con claro. los problemas que tiene IRENA cuando uno lee. A ver, con la gente que yo hablo, que la gente que es académico se lee todos los informes y uno siempre piensa en la parte técnica detrás. Pero hay gente que se lee solamente los gráficos. Claro. Sí, y digamos que si ya te cuesta entender un gráfico de barra, imagínate de gráfico más complejo. Bueno, pero eso es pelambre. Pero, a ver, ¿cuál es mi problema con el IRENA? Que te hacen muy buenas proyecciones, pero deja cosas afuera, y está bien que las deje fuera porque no son injerencia de ellos. Lo que pasa es que la electromovilidad no significa como solamente decir, oye, mira, van a andar 50 autos eléctricos, ¿cuántos se van a enchufar? No, eso no es el problema. Eso es fácil calcularlo porque uno puede decir, bueno, a ver, uno podría hacer un simple cálculo que se ha hecho. O sea, un auto, una batería de un auto, a partir de la energía eléctrica no va de un lado para otro, digamos, bidireccional, no es una cuestión que yo me enchufe por un solo lado. Entonces, en el fondo, si yo tengo un montón de... Claro. Entonces digo, ya, asumamos un cálculo simple de que Santiago, el parking de 4 millones de vehículos se cambia por 4 millones de vehículos eléctricos, más un montón de movilidad, etcétera. Hay que enchufar esas cositas. Entonces la pregunta es, asumamos que se enchufan todo al mismo tiempo. ¿Qué pasa, digamos? Y segundo, tremendo impacto. Los vehículos son pilas. Claro. Son pilas ambulantes. Entonces, ¿cuál es el aporte que también puedes tener? Es el tema. Sí. Son pilas ambulantes Tal en el cual. cual tú te enchufas, puedes ceder, y entonces tú cargas un vehículo que va a durar una batería 24 horas o por lo menos una cantidad de kilómetros cuando simplemente anduviste una fracción del día. Significa que en un fondo hay un potencial de abastecimiento que tenemos que poder modelar, y eso IRENA no lo mete. Segundo, de que esos 4 millones de baterías son 4 millones de bobinas, que Exacto. significan metales que requieren también energía eléctrica. O sea, en un Exacto. fondo
todo eso que nos va a gustar y que Codelco ya sabe, ¿me entendí? El tema de la abundancia se tiene que extraer de alguna forma y se va a extraer con camiones eléctricos, o sea, más camiones, o sea, hay un círculo reforzatorio sí. entre materiales, Cobre y energía. Exacto. Cobre y energía. Entonces, Y litio. Y litio. Y no hay que decir solamente el que hay, sino el que también se va a descomponer y que te va a quedar desde el largo de vida cuando empiezan a salir las bobinas y los motores, ¿me entendés? De su vida útil. Exacto. Entonces, lo que hacen los cálculos de Irena lo saca exclusivamente, ojo, no son cálculos re complejos, pero lo hace en términos de la demanda. Claro. ¿Ya? No lo hace en términos a otras industrias asociadas para dar abasto a esa demanda que requieren energía eléctrica en un mismo nivel para poder extraer esos materiales. O sea, por ejemplo, la electrorefinación no se hace con agua, o sea, se hace con energía eléctrica. Obviamente, el electrowinning y la electrorefinación se hace con eso. Entonces, por algo son los principales clientes de energía eléctrica. Entonces, si yo necesito más cobre, van a andar todas estas bobinas que andan en la calle, ya, como el Ricardo Urrutia, ya para tu bicicleta eléctrica, ¿me entendí o no? Necesitáis también cobre y otro tipo de... necesitáis ese tipo de proceso. Entonces, la demanda energética por este tipo de va a ser una demanda asociada a materiales y no podemos decomponer de que la energía eléctrica no es solamente el tipo que lo consume, sino el tipo que lo demanda para la producción de esos bienes y materiales que se transforman en esta cadena productiva en las propias elementos electromóviles que vamos a tener. Y eso yo no lo he visto contemplado porque es un cálculo muy complejo. Ni siquiera el Inter-Resource Panel de Naciones Unidas, con el cual me llevo muy bien, digamos, que como ingeniero químico tengo el sesgo de la parte material, ¿cachai? Lo tienen calculado. Ellos tienen calculado cuál podría ser el consumo y por lo menos lo que ellos estiman de que minería y construcción en términos simplemente de energía eléctrica, no estamos hablando de energéticos no eléctricos, que es el otro cacho que tenemos, que es una deuda muy grande en el sector eléctrico, ¿ya? Tiene que ver con que en un fondo es casi un 35, un 45% de la electrificación del día de mañana. Solo eso. ¿Ya? Entonces, en un fondo, para producir todas esas cositas, para producir la demanda futura que nos va a demandar, necesitamos consumir ahora eso y después mantenerlo en el tiempo. Súper. No, pero además, imagínate cómo se va concatenando las necesidades y los escenarios. Nosotros hemos tenido varios invitados acá. Ojo, sí, dale. Ojo. Tú hablaste de transmisión. Sí, para allá iba. Asómale. A ver, los que están escuchando les gusta energía renovable, traten de calcular cuántos kilómetros hay. No, por eso. O sea, hoy día la presión que hay, de hecho, yo creo que uno de los riesgos principales de cara a las nuevas autoridades, de cara al coordinador eléctrico, de cara, en el fondo, al proceso de descarbonización. Hay varios eslogans, ¿no? Así como sin transmisión no hay descarbonización. Eso es como parte después se ha instalado, sí, pero yo creo que es correcto desde el punto de vista de decir, además, si te metes todo en la parte de presión territorial, que evidente tú dices, mira, Acera hizo su estudio, ¿no? con el ICI, con SPEC, que dice básicamente que supongamos el escenario del retiro del carbón, solamente el retiro del carbón de la matriz eléctrica, al 2025, a propósito y vis a vis del proyecto de ley, ¿no? de que se está hoy día tramitando en el Congreso y que sigue avanzando, by the way. Entonces dice, para ese escenario, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos, además de los 10.000 megas que ya están, básicamente con algún titular propietario, desarrollador detrás identificado, tecnología. Necesitamos 8 gigas más de energías renovables, 1 giga de almacenamiento y tenemos claramente que decidir dónde vamos a poner, ¿no? Y dónde vamos a hacer el display de esos proyectos. El ordenamiento territorial que eso sin meterse en la parte de la transmisión. O sea, estamos solamente hablando de nivel de generación. Entonces, tú empiezas a sumar los elementos de la presión territorial en la generación, la presión territorial de la transmisión y los procesos de planificación que obviamente de aquí al 2025 esos proyectos ya se tendrían que estar desarrollando. Ya no ocurrieron, claro. ¿No? No, ya no ocurrieron. Ya no ocurrieron para ese escenario. Por eso nosotros hablamos mucho de, en el fondo, tener ambición climática, descarbonización, etcétera, pero con viabilidad técnica, ¿no? Y es un par de mensajes que hemos tratado de instalar también en el mundo de aquellos que nos escuchan, que nos siguen, el mundo parlamentario, por cierto, porque tenemos que ser responsables, ¿no? Con, en el fondo, la descarbonización del sector eléctrico, entendido como el retiro del carbón, que también es bastante estrecho ese entendimiento, porque la descarbonización tiene que ver con el carbono, no con el carbón. Bueno, pero al final es porque la viabilidad técnica de algunas cosas, además por temporalidad, ya tendrían que haber ocurrido. Energías también que son necesarias y que en el fondo le dan los atributos de estabilidad, de inercia al sistema,
que hoy día tampoco alcanzan a llegar al 2025, como más CSP, más hydropump Se ve y como almacenamiento. Eso se ve complejo. Tú estás tocando un punto álgido y tú fuiste elegante para decirlo. Gracias. Déjame, ya que soy el invitado, no ser tan elegante. Dale. Muchos tomadores de decisión, y lo que hicieron un estudio aquí en Acera, te dice de que es muy fácil tomar en este papelito nos descarbonizamos. Claro. Y tenemos que reemplazar con 3 plantas. No sé si eso es fácil. Si cualquiera, hasta mi hija. 1 por 3. Mi hija de 10 años, que es preciosa, te puede hacer un plan eléctrico al 2020. Ya está instruida. Pues ya sabe, y le gusta y tiene más encima el seco en la casa. El problema es que nosotros somos ingenieros. Esas cosas se construyen. Y digamos, ya, no, mañana pide un electrolizador si llega mañana. No funciona así la cosa. Ni los paneles llegan mañana. No, entonces, Ahora. entonces lo que tú estás diciendo, esa cuestión de ponerse metas sin meter la hora de ingeniería detrás y cuánto cuesta el poner una planta en operación. Y que, ojo, tú lo dijiste bien, la planta, no estamos hablando de la transmisión de esa planta, de que ya la corriente la vamos a llevar en camionada. No podemos, No. digamos. Entonces, hay una descoordinación en que los tomadores de decisión piensan que las políticas funcionan en el aire. ¿En el Y cuando- Excel o en el PowerPoint? Exacto. ¿Cuál Entonces, es el cuando- dicho? Menos PowerPoint y más Power Plant. ¿Te acuerdas? ¿Eso? ¿Y quién Sí. dijo eso? Ya te voy a contar ya. Menos PowerPoint. La va a cambiar. Menos la vamos a PowerPoint y cruzar. más Power Plant. Entonces piensan, ¿me entendís? Que esta cuestión se construye de la nada. Es como cuando tú dices, cuando es típica pelea de pareja, ¿cachai? No voy a decir porque estamos aquí, estamos Pareja. allá. De pareja te dice, Ya. oye, invité para los amigos el domingo. Y tu pareja te dice, Ya, pero hay que comprar el asado. obvio, hay que hacer las cosas. los ¿Quién va a ir balances al de masa. supermercado? Hay que Los crear balances los de balances de masa. masa. ¿Y quién va a cocinar antes? ¿Cuánto invitaste? 10. Y tú decís, pero no tenemos eso. O sea, No llegamos al domingo. Nos llegamos al domingo. Entonces, tú decís, pues si ya está cerrado, típico. Oye, para encima lo invitaste para la fecha de votación donde se puede comprar, digamos, una cerveza o una botella de vino. Entonces tú decís, y ahí empiezan las peleas. Entonces, claro, es muy fácil planificar en el papel. Pero es muy difícil decir, ya, pues ahora tienen que entrar en construcción tal año porque tiene que estar, digamos, con los permisos, digamos, de construcción, Otorgado. de edificación otorgado Con en acuerdo- operación. Con acuerdo social, que lo hemos planteado varias Exacto. veces también. Entonces- Licencia social. acuerdo Entonces social. creo que lo que tú dijiste, lo voy a decir de una forma, como ya que soy tu invitado lo puedo decir, existe una especie de, como diría mi hijo, digamos, hay que bajarse el pony. ¿Ya? Y digamos que existe una desconexión intelectual entre lo que pasa en el papel, tiene que tener un correlato físico en ingeniería. Ujú. ¿Ya? O sea, tú no puedes decir, mira, yo en 2 horas más tengo un queque, no sé si un queque No. no se hace en 2 horas. Hay que ir a comprar la Nunca he hecho harina. uno. Hay que, o sea, entonces, tú te das cuenta que de repente hay gente que es muy voluntariosa y lamentablemente está tomando decisiones de política más sobre el voluntarismo que sobre la realidad empírica. Voluntario y mandatorio. Pero yo creo Esas que son las es combinaciones. eso, no sé, yo diría que es la tónica de la política chilena. Eh, Puede ser. Yo creo que hoy día tenemos atisbos en el fondo de... De No, voluntarismo, porque además más yo creo que de- hay mucho voluntarismo, pero también el tema de ser, uno puede ser voluntario, y el voluntarismo es la otra cara de la ambición, ¿no? Exacto. Y yo creo que sí, tenemos que ser ambiciosos, pero siempre con esta palabra que hoy día está un poco manoseada también, así como la sustentabilidad, ¿no? Todo el mundo es sustentable hoy día, también la responsabilidad es como que... de ser sustentable. de ser sustentable, pero la sustentabilidad y la responsabilidad también tienen que ser Tienen como que, tú dices, el libro tiene construido que decir la meta y también tiene que decir... y construido sobre una base de y- viabilidad. Exacto, y las instituciones tienen que decir el cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer. O sea, tiene que haber un ordenamiento en la larga estructura de los poderes, incluyendo desde la empresa hacia los políticos, para poder conseguir el objetivo. Y eso es lo que es difícil de alinear. Alex, Es difícil porque una vez conversaba con William Clark, Bill Clark para los amigos, el jefe del doctorado en Ciencia de la Sustentabilidad de Harvard, que ojo, no es la mejor universidad de sustentabilidad, a mí me gusta mucho más Michigan o la Arizona State University. Van a matar los de Harvard, pero es cierto. Son buenos, pero Ya lo dijiste ya. y ellos lo saben, así que también que estamos con cosas. Pero William Clark es un tipo que inició estos sistemas y trabaja en el PNIES. Y es un tema que es simple. La sustentabilidad, si nosotros la miramos desde un punto de vista de ingeniería, es un proceso de mejora continua Ujú. para la calidad de vida, en términos del mejoramiento de la calidad de vida, tanto interno a organizaciones como externo, y que implica un juego político, porque tú tienes que ir tomando decisiones entre lo social, lo económico y lo ambiental. Quien crea de los oyentes que puede maximizar en los 3 ejes, tonto.
Total. ¿Ya? Por algo nosotros siempre hablamos del equilibrio Pareto, porque en un fondo o producir 100 panes o producir 100 quesos, pero no podéis producir 100 panes Las armas, 100 las quesos. Claro. Entonces tú llegas y tienes un equilibrio, entonces es un proceso de mejora continua que no es de metas. Por tanto, las metas son dinámicas en decir, mira, nosotros esperamos, por ejemplo, si estamos hablando de descarbonización, al 2035 debiéramos tenernos metas más a corto plazo, por ejemplo, un 20% tanto al tal 2027, con la inclusión de esto, lo voy a hacer como una especie de línea de tiempo. Que es lo que, con pasitos. Claro, que es como lo que nosotros llamamos en el IPCC las Shared Socioeconomic Pathways, que es como la ruta, claro. un pathway, digamos, esto tiene que ir entrando en este escalafón. Entonces la política... Eso es el estudio de acera. El estudio de acera, ¿sabes? Que es como trayectoria. Es la trayectoria y cómo va entrando el orden sin perder el norte, que el 2035 fuera el carbón. Los fósiles, el carbón. Y esto involucra también en algún minuto al gas natural, porque no nos hagamos, digamos, aquí tiene que ir para allá esta cuestión, ¿cachai? Entonces, y no es que yo sea talibán, o sea, yo soy parte del IPCC en el Working Group 3, digamos. Te iba a preguntar justamente eso, a propósito del cierre. Claro. Trabajo en el capítulo de políticas nacionales y subnacionales. Total. Encima, entonces de mitigación. Entonces como que estoy como bien impregnado con eso. Y hay que asumir de que hay ciertas cosas que no funcionan. O sea, yo no puedo hablar del informe, pero hay cosas que no funcionan y nosotros lo vamos a decir, digamos, hay cosas que no funcionan y lamentablemente hay cosas que funcionan muy bien, pero tienen efectos sumamente negativos en forma económica, ¿cachai? Entonces, quien quiera decir que en un fondo se puede ser sostenible con el menor impacto posible es tonto. Al final todo tiene un impacto y esto significa que, sorry, pero si tú querés tener un muy buen pasar y tú tenés un presupuesto limitado de lo que sea, de agua, de comida, etcétera, hay ciertos trade-offs que tenés que asumir. Lo que tú dijiste es sumamente claro. Entonces cuando tú te ponías una meta y decías esto tiene que entrar al 2025, yo te escucho, a mí me produce más frustración que ganas de seguir trabajando, pescar mis cosas y mandarme a cambiar. Porque en un fondo... Yo tengo una pregunta para ti, Alex, también a propósito de algo que hemos conversado varias veces. Se dice poco también, es complejo decirlo, pero al final la transición energética, cuando decimos que nos duele a todos, ¿no? Y que van a haber actores que algunos ganan y otros pierden, tú estás asumiendo que también hay costos ahí. Yo creo que se ha instalado la idea de que la transición energética es más barata o casi gratis. ¿Ah? No, yo yo concuerdo contigo. O sea, eso que tú estás diciendo es A ver, ¿qué es lo que se piensa en transición energética? ¿Quién piensa que vamos a saltar de la electrificación al hidrógeno es tonto. Claro, ¿Por qué te digo? Porque en el fondo nosotros tenemos que pensar que el sistema eléctrico funciona muy bien. Y hay un dicho que dice, no perturbes lo que funciona bien. Ya no muevas lo que funciona bien. No cambies lo que está funcionando. Eso. Ya. Y entonces, en el caso no energético, no eléctrico, siempre pensamos en los grandes combustibles, pues son las grandes emisiones. Que ha demostrado que hemos ido más lento de lo común. O sea, tú no es llegar y poner el hidrógeno a esta cuestión. Segundo, que hay que producir hidrógeno, y para producir hidrógeno necesitamos energía eléctrica. O sea, nos damos la vuelta de nuevo en el... Y para tener hidrógeno verde competitivo hay que tener energía renovable. Competitiva. Claro. Entonces, partamos de eso, bajémonos del pony. Pero, para poder pasar a un motor de hidrógeno, que ojo, y aquí van a decir, tú defendías la minería. No la defiendo. Los mineros no son dueños de los camiones. Los dueños de los camiones son Komatsu, Cummins, el que hace la maestranza, el que hace el motor. Son ellos los que tienen que hacer innovaciones. Por lo tanto, si tú querías autitos a hidrógeno en la calle, tenés que convencer a la Volkswagen, al Volvo, al Kia, a todos esos demás que te hagan el motorcito de hidrógeno. Claro. Si esos tipos no te hacen motor de hidrógeno, nada anda con hidrógeno. O sea, bajémonos del pony de nuevo nuevamente. Entonces, dicho eso, la transición al motorcito, ojo, te estoy diciendo dos cosas que por lo menos en los autos hay y en los buses hay. Si es cosa cuando me dicen, no, es que los camiones de hidrógeno, vayan a Singapur, pues si los camiones de basura funcionan con electrolizadores, esa cuestión no es novedad. Si nosotros ya no produjimos electrolizadores, ya no produjimos cosas del hidrógeno, estamos fuera de esa tecnología. Si son mejores que nosotros, el Centro Nacional de Hidrógeno de España, ENGIE, hay sistema de almacenamiento con batería, o sea, ya estamos fuera de esa cuestión. O sea, la pregunta es ¿dónde entramos? ¿Y Japón, dónde podemos Australia. entrar? Exacto. Y ya nos ganaron con esa tecnología. Y entramos tarde porque nos dimos un montón de vueltas hasta que fue alguien en una gira, no voy a decir quién, en la Corfo, y dijo, sí, tenemos que meter un hidrógeno verde. Ahora tiene que gastar los cachofazos. Es como redescubriendo la pólvora, ¿cachai? Claro. Dicho eso, que a mí lo que me informa que chilenos como que tiene que verlo afuera primero antes de hacerlo. Sí. Creo que tenemos un lamentable. Nosotros tenemos una distancia con la innovación. Y en energía renovable, acera y todos los que están en energía renovable, Chile demostró que no había para qué ir a mirar para otros modelos cuando podíamos hacerlo mejor y lo hicimos mejor. Y de hecho son energías renovables competitivas, funcionan, están ahí, cosa que usted las vea por donde vayan. ¿Bien? Dicho eso, estamos bien. Pero, por ejemplo,
Los sistemas de refrigeración hoy día no funcionan con motor de hidrógeno y digamos que todo necesita refrigeración. No estoy hablando digamos, el aire acondicionado, estamos hablando del sistema de refrigeración de industria. Claro, de los Son térmicos, son procesos térmicos. Uh-huh. Los sistemas de halógenos, digamos, los edificios funcionan con petróleo o gas natural, digamos, ¿me entendí? Y yo no creo que nadie en este momento está diciendo, no, sabes que para las próximas edificaciones, ya que Santiago tiene que ser construido hacia arriba en edificios, tenemos que buscar un motor halógeno eléctrico. Yo no lo he visto, ¿cachai? Entonces, dicho eso, la transición, por lo menos los alemanes fueron un poquito, el motor fuera de borda de los pescadores o de todos los buques factoriales. Yo vengo de Iquique, soy de Iquique, entonces todos los que van a pescar, digamos, ¿me entendí? Tampoco funcionan, ¿me entendí? A hidrógeno. O sea, nadie está en la carrera del próximo motor de hidrógeno fuera de borda. No, ¿me cachai? Dicho eso, hay un sinnúmero de usos industriales. El tractor, el pivote que anda dando vueltas en los cultivos, el motor a riego, no funciona ni eléctrico ni nada. Ahí tengo una escala. ¿Cachai? Pero ¿cachai? Que no son muy pocos eléctricos y ninguno funciona a hidrógeno. Entonces, el que crea que esta cuestión, el hidrógeno es la salvación, sí, para el transporte. Con electrolizadores dando vuelta. La transición va a tener que ser un poco como el proyecto Magallanes, que otra vez es puesto con, digamos, ¿cómo se llama? Con energía, que es volver a una reacción del 1900 y tanto, que es una reacción Fischer-Tropsch, que es capturar CO2 del cielo, mezclarlo con hidrógeno y producir electrocombustible, que ¿qué es lo que es? Es simplemente una mezcla pura de un hidrocarburo que por lo menos te va a netear el consumo de combustible fósil a cero. Y esa va a ser la transición entre lo que hay hoy, tu economía del gas, que hasta básicamente el motor a gas, claro, a hidrógeno. Claro. Quien crea que esto va a llegar así, no va a ser. Si no, va a ser extraordinariamente caro. Y les digo, al tomar decisión, eso al final la gente lo va a transferir al precio. ¿Cuántos años? Off the record. Off the record. Off the record, porque acá, claro, los ministerios hablan de algunas cosas. O sea hay una meta en la estrategia que dice 5 gigas de... No, perdón. 25 gigas de electrolizadores al 2025. Pero con tus inputs independientes. No, 2070. 2070. No, seamos realistas. O sea, nos vienen 10 años de recesión en el mundial con 1,2% por la pandemia. Chile va a tener... Los indios no se sumaron. O sea, tenemos que ser realistas. Qué desastre. Entonces, el realismo es, si hoy día podemos producir hidrógeno, produzcamos hidrógenos por último para estabilizar la emisión. Sí. Y después las vamos reduciendo en la medida que el recambio reemplazo ecológico. Pero nosotros no estamos fabricando nada, no fabricamos motores. Entonces, todos los motores que nosotros usamos hoy día, térmicos, se están haciendo recién los prototipos de hidrógeno. Claro. De ahí a que llegue, como los paneles fotovoltaicos. Nosotros tenemos experiencia en pilotos, acuérdate, y yo lo que siempre digo, somos muy buenos para el piloto, pero después no escalamos. Sí, exacto. Entonces hay un reduccionismo también nuestro a propósito de nuestra Entonces, escala, de nuestra competitividad. Es un foco que quizás deberíamos explorar, pero deberíamos enfocarnos quizás primero en hacer la reconversión a almacenamiento en baterías para edificios, para infraestructura y para los vehículos. Ahí está el tema. Y ahí debería estar el gran foco de las políticas en el mediano plazo. Y a lo mejor el hidrógeno estar siempre mirando ahí. El hidrógeno al final, el hidrógeno verde es una economía completa, es infraestructura. Sí. Tú podrías crear una regulación que cree el incentivo a la eficiencia energética basada en almacenamiento. Decir, por ejemplo, que todos los edificios tienen mediciones de eficiencia energética. Entonces uno podría decir un incentivo al retrofit de edificios. Acá en Chile la industria no partió, en Europa ya partió, en Asia ya partió, que es la industria del retrofit. Retrofit a todas las construcciones para hacerla reuso de agua y en términos energéticos. En Chile todavía no hemos hablado del retrofit. Están las empresas ESCO, que en Chile están, que entregan gran valor, pero no hay ninguna política de incentivo al retrofit. Entonces tú puedes decir, ok, yo voy a premiar voy a castigar siempre el sobreconsumo. Entonces, en el fondo, por sobreconsumo, almacenamiento. Entonces, cualquiera que... Volvemos a la política ficción que estábamos haciendo. Si tú fijáis lo máximo que el Estado te va a producir para el sistema eléctrico de la estabilidad y está el blackout, por encima de eso, o te pones tu nueva fuente o tú inviertes en tu sistema energético. Y los sistemas energéticos por cada edificio pueden descomprimir la demanda. En un fondo no solamente hay que descomprimir la demanda por medio de un sentido económico, sino también un sentido técnico. O sea, en el fondo en la medida que yo consumo menos porque tengo sistemas de almacenamientos locales, o lo que tú decías, Analia, que fue todo condominio se ha conceptualizado como una pequeña central con su sistema de almacenamiento y su sistema prorrateado a los gastos comunes. O sea, si a mí me dicen, mira, no sé, aquí nosotros generamos nuestra propia energía y es prorrateada en el gasto común, la pago, pues si somos 100, 200 casas, ¿me entendí? Juntos, digamos. Entonces, dicho eso, pero no somos tan creativos. Entonces, dicho eso es una parte.
Pero después es que si vamos a producir hidrógeno barato, mientras no lleguen los motores, produzcamos electrocombustibles. Po. Claro. ¿Ya? Porque por último, el tractor eléctrico va a ir con una menos huella. Exacto. O sea, piensen que vamos a empezar a pagar $75, $85, ya en algunos países $75 de impuestos a la tonelada de carbono en ciertos mercados extranjeros. Entonces, claro, vamos a andar todos en scooter, ¿me entendido? ¿No? Pero el tipo que te está sacando arándano lo está poniendo donde los noruegos va a pagar $75 la tonelada, po. Y con border tax, que yo creo que cada vez- Exacto. Entonces, si tú decís, bueno, si este tipo en realidad tiene emisiones netas cero, no le podéis pagar impuestos. Entonces, ese tipo además es más competitivo en los mercados Totalmente. extranjeros. Entonces, en el fondo nos estamos fijando, claro, a mí, todos nos fijamos en los lindos scooters, digamos, ¿me entendís? Pero lo que al final, ¿qué es lo que estoy viendo? Y esto es lo que nosotros estudiamos en el CRIAM, que todos estos costos del agua, que son los costos hídricos de que produzcas menos, están convergiendo con los costos energéticos de los mercados externos los Exacto. cuales estás vendiendo, y por tanto cuando yo vaya a comprar al supermercado yo aún puedo comer, como le digo, bien, ustedes comen frutilla y arándano, bien, ustedes son privilegiados, porque el resto no lo va a poder comer. No. ¿cachai? Correcto. Porque el precio en la canasta básica se traspasa, si no, en un fondo la canasta de alimentos, porque ha subido una por el cambio climático, ya, pero afinemos, porque el cambio climático es como una cuña, ¿cierto? Pero eso es bien, uno, menores tasas de producción que llamamos crop yields Total. por hectárea. Transporte. Dos, el aumento del costo de los Costo de la transportes, el logística y costo del transporte. petróleo está tanto. Yo no soy partidario de quitar el subsidio, no, hay que seguir con el impuesto a los combustibles, pero también un fomento al recambio o al uso de electrocombustibles. Si hoy día tú te decís, por ejemplo, al presidente Boric, ¿qué es lo que hace? Ok, si Eso te usted- iba a preguntar yo. Mensaje vamos con la para la notita. instalación de las nuevas autoridades a propósito de, estamos ya en fechas O sea, próximas, ¿no? Y a todos nuestros invitados le hemos preguntado lo mismo. ¿Cuál es tu 1, 2, 3 en el fondo para hacer esa primera visión, ese primer Ese encargo, mensaje. el mensaje de urgencia probablemente, pero sobre todo porque creemos, nosotros lo hemos dicho también varias veces en el programa, aquí no hay 30 años para la reducción de emisiones, la No, carbono tenemos que ponernos a neutralidad. trabajar ahora. Son 5 para Y- la toma de decisiones, 25 para implementar. Y lo que no se decía en estos próximos, y sobre todo en este próximo gobierno, que yo creo que la tiene bien difícil, porque además tiene una conjunción de dinámicas y de panoramas Y además súper que fue muy complejas. ambicioso en términos Mundialmente, climáticos. muy mal. Claro. Entonces, al final te metes la cabeza tú, nosotros nos pasa mucho, metemos la cabeza en el sector eléctrico y tenemos una lista, ¿no? de cosas. Pero al final, desde la mirada así más macro, decir, mire, Ministerio de Energía, Ministerio Vamos de por Medio aquí, Ambiente, por aquí, por acá. estos son mis 3 encargos para que usted atienda la agenda de corto plazo de lo que probablemente usted tiene que atender este primer año, ¿no? Y no se desvíe, no desvíe la atención. No inventemos un nuevo, por favor, diagnóstico del sector energía, Claro. porque ya tenemos 50 diagnósticos. De todos los ministros. Entonces, claro, o la nueva ruta, ¿no? O la nueva política energética, Hoja de ruta esa. la hoja de ruta, claro. Entonces, ya lo que eso hagamos, básicamente, bajemos, ¿no? Implementemos, materialicemos. ¿Cuáles serían? Pongamos tres grandes encargos. Iba ahí en tres la grandes. primera. Claro, Iba ahí en la primera. y vamos en la primera. Primero los drivers. Ya. Primero sensatez. No. Segundo, pragmatismo. Y tercero, gradualidad. Mm. O sea, esos son los drivers de lo que voy a decir ahora. Sensatez, pragmatismo y gradualidad. Sensatez. Honestamente, lo que está funcionando bien, déjalo. No tienes por qué meterle mano a algo que ya viene funcionando bien. Y si ya tenemos una NDC y una meta de descarbonización al 2035, por más que a mí me gustaría que salieran centrales mañana, mantén los compromisos adoptados a largo plazo. No sabemos cómo lo vamos a cumplir, pero manténlo. Sabemos que ahí Entonces- queremos llegar. Y seguimos renovable, incensión y ojalá 100% energía renovable. Y 2050 la carbono neutralidad. Carbono neutralidad. O sea, no me cambies las cosas que están dando. Porque como esto es un sistema, digamos, es de histéresis, cualquier cosa que tú quieras modificar cambia No, automáticamente ya, con la ya lo estructura. entendimos, ya el efecto mariposa pero- que hay. Pero ahí te voy a rebatir un poco, va a ser la conversación más interesante. Porque muchas veces lo que uno ve es que vas avanzando en el camino y te das cuenta que las decisiones que pensaste que podías tener o sacar, en este caso, centrales al 2050, al 2060, en realidad la puedes hacer antes. Entonces, no está escrito en piedra, sino que uno puede ir haciendo una actualización. Ahora, entiendo que para las fechas que tú nos están dando tienen cierta razonabilidad. Esa viene Claro. con la segunda, que es Ya, el la pragmatismo. pragmatismo. Vamos con ella. Si tú puedes modificar algo y acelerarlo
y ver que esos efectos distribucionales de tu política no crean más impacto que beneficios que los vaya a tener, hazlo. Negativo. Perfecto, ya. Sensatez, Una relación pragmatismo. constante. O sea, Ok. ¿sabes qué? Yo puedo aumentar al 2030 y en realidad me va a subir 300 pesos la cuenta. ¿Me lo Hagamos. puedo bancar? Me lo puedo bancar. Eso es pragmatismo. Ujú. ¿Ya? Entonces, primero sensatez, no cambies lo que está bien, métele lo que está mal. Pero eso también significa, al mismo pragmatismo, que aquello que está mal, ves qué efectos también distribucionales tiene. Po. Sí, igual a mí me encantarían ciertos tipos de políticas, pero a veces tú la puedes embarrar. Po. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando me refiero a eso, es por ejemplo, en temas de Ministerio de Energía, sigue con el fomento de la energía renovable, ¿ya? Con mayor esfuerzo, pero ahora reenfoca el hidrógeno. Y si tú quieres adelantarlo, por lo menos neteas tus emisiones. Y como método transicional, métete en Combustible. electrocombustible. Claro. ¿Ya? Electrocombustible. Electrocombustible, aprovechando que tienes una ventaja, que la producción de hidrógeno es baja en costo. Ujú. ¿Ya? Me gusta el proyecto de Magallanes, pero ellos están descubriendo la pólvora. Sí. Si esto los alemanes, la Universidad de Kuhn lo saben, logística de transporte, los grandes centros logísticos de transporte están pensando en e-fuels. Hay muchos que te dicen, ya, pero esto es para seguir con la industria de los combustibles fósiles. Bueno, muéstrame el tractor a hidrógeno primero. Ujú. Ya, si esto es pragmatismo, por eso digo, el segundo tiene que ser pragmatismo, pragmatismo, pragmatismo. Y si tú quieres hacer eso, tenemos que tratar de cambiar, porque el costo de cambiar mañana los buses eléctricos en 24 horas va a ser un costo que los vamos a pagar todos en términos de costos al sistema. Ujú. Entonces, con eso tú empiezas con la tercera parte, que es el globalismo. Si yo hoy día parto con electrocombustibles, por lo menos para el transporte público camionero, que puedo decir ya, no te voy a sacar el impuesto, pero me voy a usar electrocombustibles. Exacto. ¿Me cachai o no? Ujú. O sea, aquí no me voy a comprar petróleo, ¿me cachai? Por último, para netear, vamos a crear un plan de incentivo al recambio de motores mediante electrificación. Como el FOGAPE 2.0, Sí. ¿cachai? Pero en términos de 3.0. electromovilidad. Fíjate qué interesante lo que tú dices, porque siempre que hablas de recambio o de modificación, hablas de planes de incentivo de una cosa con respecto a la otra, más que de prohibición de, que yo encuentro que son Es dos que- formas de atacar un problema desde diferentes aristas y con efectos muy diferentes. Yo tengo una posición política, digamos, que me conocen muchos, digamos, soy liberal, pero ojo, cuando tú vas para el sur, ¿ya? Es porque aquí tú se imaginas en la caricatura que el empresario tiene 50 camiones, sí, puede que haya uno, dos. Pero honestamente, No. cuando tú ves el sector Súper forestal, es atomizado. un viejo, Exacto. un viejo camión. que Si es el tú- dueño y es el chofer. Es el chofer. Sí. Y si tú a ese viejo, como yo hice mi doctorado en minera escondida, Igual que entonces los hablamos colectivos. de los viejos a la choca. Sí, entonces, pues, para mí, el claro. viejo es el que está ahí, ¿me entendí? Claro. Está llevando su comida todos los días, que es al mismo que quieres proteger. ¿Ya? Una cosa es el gremio, ya deja el gremio afuera, pero el gremio hacen su pega, que son gremios. O sea, el colegio médico hace su pega, el colegio hidro hace su pega, o sea, todos los gremios hacen Estamos su pega. hablando con los gremios acá también. Dejemos Nosotros, fuera los yo- gremios. Si tú vas directamente, tú tenés un empresario, un camión. Claro. Y a ese viejo ya con que le pidáis de Euro 5 Euro 6 lo matáis. No matáis. Ujú. ¿Ya? Lo matáis porque él tiene que postular a una empresa que tiene un montón de normas de seguridad, que va sacando un tronco, etcétera, lo que sea. Entonces, en un fondo, ese tipo tiene que tener, por último, un crédito blando. Claro. Puede tener y obviamente tú Un decís, apoyo. bueno, al empresario, ya sé que el que tiene 50 camiones, ya tú le puedes decir, no te va a ofrecer un crédito blando a ti. Po. No. Claro, Pero si de él dependen 50 familias que un camión, ¿qué le puedo decir? O sea, No. piensa que aquí los agricultores no es como entendí el agricultor que tú veías en la pequeña casa de la pradera, me entendís, con una reja blanca que tenía como 50 hectáreas. Acá Claro. hay un viejo, un cuartel, porque hubo una fracción de hectáreas. Exacto. Entonces tú a este viejo le va a decir, no, es que tenéis que bajar la huella de carbono, con suerte sabe No, que eso, no, y le estáis pidiendo que cambie un tractor, Claro. De nuevo. No, que para encima ni siquiera lo compra, lo arrienda. claro. La por distancia de, nuevo de nuestro discurso además climático, mira, yo a propósito de ver los debates y todo, o sea, salió en varias veces que la discusión climática también es una discusión de élite, Ujú. ¿no? Sí. Somos los que estamos preocupados, ¿cierto?, de las futuras generaciones, los nietos, etcétera, y que podemos hacer algunas actuaciones o algunas acciones a nivel individual, como poner nuestros paneles solares en casa, reducir el consumo de carne, pero honestamente es un problema de un grupo reducido de personas, ¿no? Tú te vas a pasear a Los Valledor, yo siempre cuento la anécdota de Los Valledor, entonces te paseas y ahí, o sea, Es otra la realidad. no, o sea, importan otras cosas, para Ujú, decirlo así, importan otras cosas.
no es la huella de carbono, ¿cierto?, del proceso del agro que está ahí en el valledor. Entonces, claro, al final tenemos un discurso, el PowerPoint, que yo creo que está sobre hecho. O sea, nosotros tenemos ya mucho PowerPoint, creo yo. Junto con los congresos. Y los congresos, los webinars, además. Lleno. Yo soy reina del webinar, pero También, pero de verdad Pero te que pasa, ya, po. mucho, Claro. ¿no? Y ahora siento que necesitamos entonces la bajada. Entonces íbamos hablando, Alex, fomento RNC, reenfoque el H2 verde. Del H2 verde como transición como para motor, transición. como transición para motor de hidrógeno. Exacto. ¿Verdad? Y eso significa incentivo a los recambios de motores, a los sistemas École. de refrigeración y meterse en energéticos no eléctricos. ¿Por qué? Ya. Porque son los que han sido más abandonados. O sea, a mi juicio en este minuto, los energéticos no Claramente. eléctricos ha sido lo más abandonado. No porque quiera el gobierno, sino porque en un fondo obviamente antes pusimos bien el foco, hicimos una cosa, o caminamos o masticábamos chicle. Claro. Caminamos y caminamos Ya. con energía renovable. Mercado eléctrico. Energía renovable, vamos Y bien. ahora hablemos de energía la primaria. madera la dejamos fuera y todo lo Hablemos otro que de energía necesitamos. primaria. Y que gran parte del consumo energético chileno, O sea, la calefacción es gigante. que volvemos para atrás. A ver, Industria. discúlpeme gente de Muco, pero va a ser calor en 10 años más, 20 Exacto. años más. Entonces en un fondo es eficiencia al retrofit de vivienda. Claro, Exacto. van a tener No que hay poner aire mejor acondicionado vivienda. igual. Exacto. No se van a no se van a Sacar la salvar del chimenea, ventilador. o Entonces, sea, perdón, la combustión a leña. a leña y poner por retrofit un de split, vivienda. claro. Por retrofit de vivienda. O sea, calefacción eléctrica, retrofit de vivienda. Y hay que meterse la mano al bolsillo. Si no te preguntas, hay que subsidiarlo en la zona más pobre del país. Habrá que subsidiarlo. Claro. Pero bajo la lógica que habíamos conversado. Ujú. O sea, ¿cuánto es lo máximo que una casa, vivienda social, que hoy día Puede funciona con consumir. un calefactor, puede consumir con esto, asumiendo que yo voy a invertir en retrofit, pero me voy a dar un ahorro en términos de salud, me voy a dar un ahorro en términos de efervescencia social y me voy a dar un ahorro, me entendí, en términos de pobreza, que es lo que hoy día estudia la Nay Urquiza, que se llama pobreza, Pobreza energética. energética. ¿cachai? Entonces, no nos hagamos, sacamos más el bulto del recambio de calefactores, sino que como tú dices, Fina Dalía, ahora no hay mejor energía, calefacción que nos ocupa, que es un retrofit, ¿me entendí? Y creo que es el retrofit de vivienda y vivienda tiene que llevarlo. Y si hablamos tanto de ciudades sostenibles, bueno, peguémonos al cachofazo que no son edificios Por LEED. ejemplo. ¿Te acordaste no. del tweet del otro Del día? otro día. Un cabro que me preguntó en Twitter. Preguntó así a la red, ¿cuál es el método la tecnología más avanzada para planchar? Y yo le puse, no planchar, porque la mejor energía es la que no se usa. Entonces empezaba una discusión ahí media... Maravilloso. Obvio, entonces. No planchar. O sea, sorry, en Iquique me entendí, nadie habla de calefacción. En Iquique, porque claro, aquí tenemos como ciertas caricaturas mentales, juegos mentales, la gente que toma las decisiones, como ejemplificar que la señora Juanita es una sola. Yo vengo de Iquique, yo no soy santiaguino, me entendí, Claro. viviendo aquí en las tres comunas. No, yo vengo de Iquique, me entendí, de una población donde era muy chiquitita y allá los problemas son otros, ¿cachai? ¿O no? O sea, el viejo que está aquí en las condiciones quiere un motor de fuera de borda para poder salir a marisquear porque el oleaje no lo deja y eso está en las cruces, están Mejillones, me entendí, etcétera. Después ponte tú al sur, claro, Temuco, pero también hay otros sectores para el sur que tienen también ese tipo de problemas. Chiloé, por ejemplo, producto del terremoto, nadie sabe, pero en Chiloé, producto del terremoto del 2010, se rompieron ciertas napas subterráneas por las cuales tú traías agua que se mezclaron con agua salada y hoy día hay que tener que dar camino al aljibes, po. Y nadie se ha puesto a pensar, oye, sabes que a lo mejor Chiloé con una planta saladora tiene agua potable. Claro. Pero no estamos tocando, entonces, en un fondo es pensar en aquellos que son los más vulnerables y por eso tengo el honor de pertenecer a Race to Resilience, invitado por Gonzalo Muñoz en evaluación de tipo proyecto, que la adaptación requiere esta complejidad que tú estás viendo. Y energía tendría que hacer eso, o sea, una transición tanto en incentivo y en recambio energético a lo que es retrofit de vivienda y de equipos. Ujú. ¿Ya? Un equipo... Súper centrado, Súper mira, centrado. súper Es que focalizado. el enfoque es diferente porque él se está preocupando de la demanda. Oye, Alex, estamos y terminando el esta programa, parte. yo creo ya, Oye, ha estamos sido en hora, súper bueno, se nos ha ido... Espérate. Perdón, No, digamos- hablo de más. No, pero nos Tiro encanta. 1 hora y media. Pero... echar. No, nada, nosotros nada. lo recortamos, Pero yo te pero quiero está preguntar, buenísimo. ¿y por qué no te hay un ministerio mejor tú? Y avanzamos harto así con esta película tan Ahora clara. sí, tú la tenés clarita. No, Vamos. está bien. Oye, Ilumínanos. te damos las gracias, Alex. Yo creo que nos quedaron temas. No, a yo lo el- mejor el- podríamos el- hacer un 2 Es con. que yo creo que cada uno de los planteamientos, más que los planteamientos que hace, es la forma de abordar el problema que es diferente a lo que Preguntas estamos con acostumbrados soluciones, en yo el creo que mundo- el- en el mundo eléctrico. Y ahí está el gran valor que tenemos que cuestionarnos nosotros como ejecutivos, como que estamos en asociaciones gremiales. Oye, los problemas no se miran solamente como tú lo estás viendo, Sí. sino que podemos incorporar otro tipo de visiones más complejas
y más Totalmente. Ha sido modernizada. un F5 total No, para sí, nuestras mentes. buenísimo. Una reactualización, darle un gracias. reinicio, Y ¿no? ahora viene el cariñito. Yo creo que una de las cosas que nos hace sentir orgullo en el extranjero cuando hablamos con pares es precisamente cómo se ha manejado el sector energético en términos del sector eléctrico, energía renovable. Y a pesar de que es cierto que a lo mejor se necesita un refresh, Siempre. pero sí, a ver, si quisiera pedirle algo al sector que usted está, en el sector de energía renovable, al sector eléctrico, es que no dejen de sorprendernos con ser innovadores. Creo que llegamos a un punto de crecimiento donde se nos acabó la innovación. Creo que tienen los desafíos a que nos hagan de no sentir orgullo que nos llevaron a estar donde están hoy día. Mensaje Buen mensaje especialmente para la autoridades, coordinador eléctrico. Coordinador Asociación eléctrico, tú de sabes que tiene por ley un mandato a propósito de las innovaciones y la incorporación, ¿cierto?, de nuevas tecnologías, de probarlas, de ser un laboratorio para después escalarlas, obviamente. Así que tuvimos a Juan Carlos Olmedo hace un par de... Blanca, Exacto. Boca. Con esta misión también, esta visión de la innovación tecnológica, en un país que, como tú bien dijiste, nos cuesta innovar porque nuestra distancia a la autoridad es tremendamente grande. Un tema estudiado más del punto de vista por qué los países innovan y otros no. La distancia con la autoridad Exacto. es el respeto que tú le tienes a tu jefe, a quien tú le asignas autoridad, y que hace muy difícil entonces el cuestionar cómo las cosas se hacen hasta que se hacen de una forma distinta. Y eso generalmente no ocurre en nuestro círculo. Así que gracias, Alex, por tus mensajes, pero Pablo, gracias. no, y remover además, Cuídate. como tú dices, energías Muy buen programa. en Así nuestros que auditores. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Alex. Cuídate. Nos vemos. Chao. Chao.